Buenas, bienvenidos a otro vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver el tema de las emociones con un ejemplo muy claro que está en este taller. Vamos a ir siguiéndolo despacio. Esta especie de encuentro que hicieron en el 2010 en Australia, como son muchos de estos encuentros de Miller, y este se llamaba, bueno, ahí pongo el enlace debajo, emociones, verdad y acción. Y vamos a ver, ya digo, el tema de las emociones causales, los bloqueos con los que hacemos la máscara. Y va a poner pues un ejemplo muy típico en relación a la vergüenza. Y nos va a dar mucho pie a relacionar con las cosas que llevamos viendo desde hace un mes más o menos ya, a lo mejor, bueno, un poco, no, 2 semanas o 3. Bueno, empezamos aquí en el minuto 14, donde después de muchas cosas de compartir, la gente del grupo simplemente ha compartido sus historias personales, un poquillo nada más, y vamos a ver lo que dice. O sea, la mayor parte del tiempo estamos intentando evitar la verdad de nuestra condición emocional subyacente. La mayor parte del tiempo estamos intentando evitar eso. Ahora va a describir muy detalladamente, pues eso, un ejemplo de eso. Quiero aclarar que el vídeo está a un poco más lento de la velocidad normal, aunque bueno, ahí no se oye mucho porque está en modo grabándose, solo se graba a través del micrófono así que vamos a ir muy despacio. O sea, y lo que pasa es que muchos no entendemos el efecto que eso tiene realmente en nuestra alma, esa evitación. Porque tiene un gran efecto en nuestra alma. Y en la capacidad de nuestra alma para experimentar emociones. Tiene un gran efecto ese estado de evitación. Pero fijaros, aquí podría pareceros que hay una especie de contradicción o un punto a aclarar, quizás. ¿Por qué? Porque en realidad nacemos, en el sentido que acaba de decir, nacemos perfectos en tanto que somos capaces de experimentarlo todo sin más, dejarlo pasar todo, pues eso, ser como inocentes en ese sentido, experimentarlo sin juzgar las emociones, actuar de modo inocente a partir de ellas, por lo tanto, porque cuando sentimos simplemente una ira, como va a aparecer dentro de un rato en el vídeo, sentimos una ira si somos, digamos, si nuestra alma no está muy llena de esta especie de incapacidad, aquí lo ha llamado así, incapacidad para experimentar emociones y solo experimentarlas, sino cuando ya estamos con bloqueos metidos y todo eso, pues tenderemos a proyectar la ira, ¿no? Que va a ser uno de los ejemplos que va a dar mucho, ¿no? En vez de sentirla y saber, bueno, es una ira con esta persona, muy bien, eso es una verdad. Y con esto que ha pasado aquí con esta persona, muy bien. Pero esa es la verdad, es un hecho objetivo, ¿vale? Entonces yo me voy y me pongo a experimentarla y le pego aquí a un cojín que tenga en la cama o lo que sea, y soy honesto con eso y entonces puedo acceder a la verdad, que va a ser uno de los ejemplos. Entonces no nos liemos porque, claro, pues es contradictorio en sí mismo porque nuestra alma nace realmente con una habilidad perfecta en ese sentido. O sea, es perfecta, aunque solo lo queráis ver, aunque hay muchos más sentidos, pero es perfecta en la capacidad de experimentar emociones, como dice aquí. Bien, entonces lo que primero querría hacer es simplemente recordaros unas pocas cosas respecto a las emociones. Vamos a enfocarnos primero en ese tema. Aquí está nuestra alma, veis el dibujo más o menos, y el alma se la describe como emociones. Fijaos, energía de movimiento, o sea, luego lo va a volver a pintar de otra manera, ya veréis. Pasiones, deseos, intenciones y así, etcétera.
¿Y cuáles son las dos influencias principales de nuestra alma sobre ella? Pues la verdad por un lado y el error por el otro. ¿Cuál es el problema con el error cuando entra en el alma? Pues que se siente como la verdad, como si fuera la verdad. Una vez que está en mi alma, se siente como que es verdad, aunque sea un error. Y aquí entra todo ese tema que vimos, que lo tenemos en el apartado sobre las cosas básicas, ¿verdad? Creo recordar en el punto A2 en la web, en unplandivino.net, tenemos todo el tema de los elementos básicos y la verdad personal entra aquí en juego, ¿no? O sea, nosotros tenemos una verdad personal, que tenemos unas creencias erradas, hay mucha gente las llama creencias, como nos va a comentar él mismo, son emociones basadas en error, pero son nuestras, y es una verdad personal, es verdad para nosotros. Eso es súper importante. Entonces esa es influencia y está ahí dentro, está como manchando, si queréis, a veces él mismo, más bien lo que ha hecho es decir, bueno, más bien el alma es como si estuviera con una capa, por así decirlo, recubierta de esa caca, ¿no? Por así decir, que viene, ahora veremos de dónde. Esto es uno de los principales problemas que tenemos respecto a nuestras emociones. Así pues, cuando experimentamos una emoción, tenemos muchas de nuestras emociones son emociones basadas en el error, y sea de donde sea que vienen, van a venir, o sea, ¿de dónde vienen? Pues del ambiente, o sea, ¿de dónde vienen? Del entorno. Environment, entorno. Y obviamente, es principalmente, ¿qué es? Pues es el de nuestra crianza, en un principio. Por lo tanto, tiene mucho que ver con nuestros cuidadores o los padres, madres, etcétera, ¿no? Que nos hacen crecer, que nos crían. Es el generador principal de todos estos asuntos dentro de nosotros que ahora han entrado emocionalmente. Esto, fijaros. Bueno, también hay cosas que entran en nuestra alma que vienen, por así decirlo, a través del canal de la verdad. Por supuesto, que son parte de la verdad respecto a nuestra alma y a cómo nos sentimos, ¿no? Imaginaos todos los sentimientos de esa increíble pureza y inocencia y disfrute de la vida, ¿no? Que de pequeños, ¿no? O sea, a poco que recordemos, etcétera, ¿no? Que eso... Todas esas cosas no se sienten dolorosas dentro de nuestra alma. Realmente se sienten con placer ahí. Pero la mayor parte del tiempo en la vida tenemos un alma que está bastante llena de una gran cantidad de estas emociones basadas en el error, que generan el dolor. Esto genera dolor en la vida. Estamos viendo además en los audios sobre la toma de responsabilidad, si recuerdo bien ahí, pues como el dolor también es espiritual, que es el que nos ha llevado a muchos, el dolor espiritual de ceder nuestra responsabilidad fuera, nos ha llevado a muchos a caer en la trampa de los suplantadores de Jesús, precisamente. Que hay mucho interés en que la verdadera, por así llamarlo, verdadera verdad divina no cale bien y no se diferencie bien en el planeta y no se distinga, etcétera. Y entonces nos hace caer en miles de años de búsqueda de espiritualidades y de historias, nuestro dolor, nuestras heridas grandes que tenemos. Entonces, a través de estas emociones basadas en el error muy profundas, pues esas son aprovechadas por todo tipo de espiritillos más perfeccionados que nosotros y juegan con los cuerpos energéticos de muchos canales, y hay un lío montado impresionante que hemos visto ya en varios, he puesto ya en varios textos ahí introductorios y algún audio. Entonces, sobre la creación de religiones, etcétera, es un desmadre lo que hay. Entonces, nuestro dolor nos está diciendo que estamos en error emocional, de modo que esa es la base de nuestro procesamiento emocional. O sea, nuestro proceso emocional que hay que hacer Bien, lo que me gustaría hacer es simplemente describiros lo que realmente sucede físicamente dentro de tu alma con respecto a todo esto. Vamos a verlo.
Imagina tu alma como es una gran bola por ahora de energía emocional. Cuando una emoción causal te penetra, y vamos a poner algunos ejemplos. Póngate, solo tienes 5 años de edad y empezaste a experimentar. Bueno, recuerdo que ahí tenemos en el apartado A4 de los puntos principales de la web, tenemos todo el tema de las emociones un poco introducido, siempre en reestructuración y mejora de ese texto introductorio y de lo que vayamos a hacer después, lo que nos dé tiempo antes de lo que vaya a pasar, que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Dentro de unos meses, etc. Entonces empezamos a experimentar. Ponemos con este ejemplo que nos va a poner, es un ejemplo pues muy, muy gracioso, muy famoso. Empezasteis a experimentar sexualmente cuando teníais 5 años con, por ejemplo, ponte que eres un niño y experimentas con la vecina que tiene también 5 añitos, no sé qué, y vale. Inocentemente, ¿no? Te pones a jugar. La experimentación efectiva, el proceso, en realidad no tiene ninguna conexión emocional en ese momento particular. En otras palabras, o sea, te sentías bastante bien con lo que sucedía, no te sentías avergonzado con lo que sucedía. No vamos a poner en el lado del chico, ¿vale? Para hablar, como si él fuera que está describiéndose él a sí mismo, que no será un caso de él, pero un caso de un niño que está jugando a 5 años de edad a juegos sexuales que no tienen ninguna connotación en realidad, y los adultos, pues ahora vamos a ver ya sabéis lo que pasa. Pero bueno, esto estaba sucediendo o alguna cosa así. Imaginaros que ahora viene alguien y proyecta en ti su vergüenza. Entonces ahora una emoción causal ha entrado, una de vergüenza sexual, claro. De modo que ahí está, esa manchurrón en tu alma que me dice que debo estar avergonzado sexualmente de mí mismo, y está ahí justo, esa mancha ahí está ahí justo. Lo que empieza a suceder, ¿qué es? Pues que empiezan a formarse además de eso, esto sería la emoción causal, pero empiezan a formarse además emociones bloqueantes. Y cuidado, fijaros, esto yo lo que llamo, como ya lo hemos visto, estas las emociones causales. Esta es el tipo de, que no solo es la vergüenza de este tipo, y cada cual tiene las suyas, sus propios matices, ¿no? De penas, pesares profundos relacionados con vergüenzas, etcétera, ante la vida, son rechazos profundos de la vida, ¿no? Del mero hecho de ser vivos en un cuerpo físico, ¿no? Por ejemplo, eso tienes como una gran raíz, ¿no? Entonces esto es lo que dice que genera la ley de la atracción para el resto de nuestras vidas. O sea, ¿esto qué significaba? Como ya hemos visto también en algún audio y texto, muy brevemente, y tenéis aquí en pues toneladas en inglés, hemos visto que la ley de la atracción lo que te hace es un regalo, pues es una ley amorosa para mostrarte, oye, aunque sean eventos desastrosos, es que tienes que sentir esta emoción para crecer, ¿no? Tienes que sentir la emoción que no quieres sentir, te la vamos a mostrar. Dios nos la muestra a través de sus leyes. No es que Él personalmente te esté diciendo, castigando ni nada. No, es simplemente que como somos alma, y no somos alma que contiene estos dos cuerpos, el espiritual y el físico, pues estamos en esas leyes y punto. Es lo que hay. Y son amorosas porque nos recuerdan estos agujeros negros, digamos, ¿no? Pero claro, lo recuerdan de una forma que ahora veremos, porque hay muchos bloqueos entre medias y todo eso. Esa es la que influye ahora, va a influir ahora todas las interacciones sexuales que tenga con cualquiera. Y de esto seguro que os podéis imaginar casos en vuestra vida o en la vida de algunas personas conocidas, de cómo se ve muy claro. Muchas veces desde fuera se ve muy claro que la gente está actuando sexualmente, pero en realidad no son cosas sexuales, en realidad tiene que ver con algo. Se están ahí vengándose, por así decirlo, de la vida, ¿no? Con comportamientos sexuales de todo tipo, ¿no? De esa promiscuidad simplemente por ello, ¿no? Y tanto mujeres como hombres, o así como una especie de adicciones, todo eso que estamos viendo, ¿no? Otra vez.
desde ese punto en adelante, ¿no? Va a regular, va a gobernar de alguna manera esa emoción causal. Eso es lo que genera mi ley de la atracción, como hemos dicho. Aquí la pone. Esa ley de la atracción está como rodeando esa emoción, y si quiero cambiar mi ley de la atracción, necesito cambiar esta emoción, que es el asunto que tengo dentro de mi alma. Pero lo que sucede, ¿qué es? Que a menudo tenemos estos pequeños emociones bloqueantes. Las dibuja con un palito aquí saliendo, como vemos, que solemos suprimir. Solemos usarlas, estas emociones bloqueantes, para suprimir nuestro reconocimiento, nuestro discernimiento de la emoción causal. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que la mamá de la vecinita y mi mamá se reúnen y deciden que esto ya no va a seguir, que están muy enfadadas, molestas debido a todo esto, a sus propios asuntos vergonzosos, sexuales, ¿no? Y etcétera. Entonces lo que hacen, ¿qué es? Pues vienen y nos gritan, nos echan la bronca, ¿no? Entonces ahí que habrá cosas. Pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué va a ocurrir para formar este bloqueo? Tenemos un adulto airado, que es mucho mayor que yo, que proyecta toda su rabia contra mí debido a lo que hice. O sea, imaginaos lo avergonzado que me voy a sentir ahora. Pues mucho. Pero encima, para colmo de todo eso, ahora lo que tengo es este bloqueo con la ira que ha conseguido hacer. El adulto está en lo correcto. El adulto tiene razón. El adult is right. Pero vamos a cambiarlo, porque fijaros por qué ha puesto aquí el adulto. Es que es muy gracioso. Él luego hará un taller por eso. No ha puesto directamente la madre, quizá porque para inconscientemente no ofender, porque hay mucho tabú con las madres. Las madres son sagradas y todo eso, ¿no? Siempre tienen la razón, yo te parí, todas esas historias, que es puro control para ellas mismas, no procesar las emociones causales que vienen de milenios de sufrimientos y frustraciones, ¿no? De todas las mujeres, etcétera. Y todo eso ya lo hemos visto un poco, es tremendo. Entonces, fijaos, aquí en principio pone adulto en vez de poner madre, ahora lo pones la mamá, porque estamos en el caso concreto. La madre es una creencia concreta, emocional, basada en el error. Pero fijaros, es mi verdad personal, que está vivida desde épocas muy tempranas de la infancia. Mamá tiene la razón. Fijaos, ¿no? Es un error, pero mi verdad personal. Y podemos decir que es un error para no experimentar mi vergüenza. O sea, ya no solo tengo esta vergüenza, sino que encima tengo la creencia por encima de que mi madre, a través de esa creencia la ha proyectado mi madre a través de su rabia y su ira. Y también ha entrado ahí. O sea, tiene la razón, mi madre tiene la razón sobre este tema, que debería estar avergonzado sobre este acontecimiento, sobre estos eventos que sucedieron con la vecina. Y luego, entonces, pongamos esa noche, llega papá. Mamá se lo dice porque todavía está enfadada. Ella no ha tratado por sí misma con su propia vergüenza sexual sobre el tema. Así que se lo dice a papá. Y le dice algo así como, y esto nos ha pasado a muchos en la infancia, es como que, venga, necesitas azotarle algún castigo corporal. Entonces viene papá y ¿qué hace? Venga, pues nos da un azote, porque está enganchado a la mamá. Es decir, a todos sus sentimientos de la mamá que tiene acerca de cómo los hombres deberían hacer las cosas. Está enganchado pues a eso, al hecho de que el hombre para la mujer tiene que mostrar cierta fortaleza, todas esas historias.
Y así que el papá le da un bofetón, un azote, lo que sea, ¿no? Ahora tenemos otro bloqueo colocado encima de esto de dolor físico. Y estamos aterrorizados porque estamos en las mismas. Es una persona muchas veces mayor que nosotras y que nos está pegando. Estamos sintiéndonos como que esto no tenemos ningún control sobre lo que está sucediendo. Tampoco tenemos libre albedrío, no se nos permite hacer nada, vamos a ser castigados, mucha cantidad de dolor, y ahora notad cómo el dolor está asociado a esta vergüenza sexual también. Está asociado a ella, ¿no? Fijaos, por eso ha puesto la cadena. Igual que la rabia de mamá está asociada también a esta vergüenza sexual. ¿Veis lo que está sucediendo? Ahora estamos construyendo todo este laberinto enorme de emociones bloqueantes, bloqueando la experiencia efectiva de esta vergüenza. Y esto puede continuar y continuar mucho tiempo. Cada vez que vea a la niña de al lado, la madre quizás se ponga ahí a mirarme con rabia y la empuje a la casa para que no la vea ni siquiera. ¿Qué acaba de suceder? Pues habrá ocurrido otra experiencia. Voy a ser criticado, como baneado, por así decirlo, del mundo debido a mi comportamiento del pasado. Y eso se añade a la vergüenza, por supuesto. Ya tengo otra emoción colocada ahí. Ya la podéis ver, toda nuestra alma y todas las emociones. Y tenemos este laberinto de emociones, pues, que bloquean, que tapan, que todas vienen de mi infancia. Todas esas emociones las vamos a llamar bloqueos. ¿Bloqueos ante qué? Ante la experiencia real, ¿no?, de ese sentimiento. Volverlo a sentir inocentemente, ¿no? No lo está diciendo eso, pero ahora lo va a salir ese tema mucho. ¿Veis? ¿Seguís? ¿No? Dice, vamos a ver. Todavía somos niños. Realmente podríamos haber experimentado esta vergüenza sexual y haberla soltado bastante fácilmente, realmente. ¿Sí qué? Si nuestros padres hubieran permitido que eso ocurra, y de hecho, si lo pensáis, si nuestros padres hubieran permitido que sucediera eso, ellos probablemente estarían en una posición donde ellos no tendrían tampoco ninguna vergüenza sexual. Y por lo tanto, la emoción nunca hubiera sido creada en un primer momento. Así que muchas de estas emociones vienen por eso, porque nuestro entorno no ha sanado sus emociones sobre esos acontecimientos. Ahora bien, imaginaos si lo que hiciste fue realmente, si fuera realmente, o sea, si ha sido realmente malo, entre comillas, en la perspectiva de todos, o incluso erróneo desde tu propia perspectiva, ¿qué hacemos? Emprendemos acciones que están realmente mal y que ni siquiera sabemos por qué las hacemos, pero que sabemos que dañan a otros y etcétera. Así que imaginaros si esta vergüenza sexual que hemos experimentado involucrara también el hecho, ahora se va a explicar mejor, que ahora estamos liándolo un poco, pero veréis. Imaginaros que la niña de al lado también hubiera sido bastante castigada, incluso peor que a nosotros, se la hubiera castigado. Imaginaos si eso hubiera sucedido. Ahora hay una emoción, ¿no?, de como de que yo le causé a ella, a su dolor a ella.
sea, todo un otro grupo de emociones en torno ya a lo que podéis ver aquí. O sea, que podéis tener como 40 o 50 emociones. O sea, fijaos esta emoción que ha sacado ahora, muy interesante, muy básica también, de ser malo, ¿no? Del niño ha causado dolor a la niña, ¿no? Y imaginaos el desconcierto, ¿no? De esas creencias alojadas tan profundamente dentro desde pequeños en torno a ser malos, ¿no? Tan promovidas por todo el ambiente, todo el entorno y con una verificación, por así llamarlo, tan fuerte, emocional, de todo lo que conoces en tu entorno, todos los adultos. O sea que puedes tener 40, 50 diferentes emociones en torno a esta emoción subyacente, que es la causa de tu ley de la atracción, ¿no? Ahora, obviamente, queremos conseguir llegar a esa emoción y soltarla, como adultos ahora, y asegurarnos de que ya no esté. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Veis? Podéis ver, están todos estos patrones, estas pautas, están ahí, de cadenas bloqueantes, por así llamarlos, que proceden desde esta emoción que ha sido ahí, está determinada y que ha estado definiendo el resto de mi vida, todas las experiencias vitales. Y aquí es donde entra el tema de la verdad. ¿Veis? Si ahora añadimos al proceso no la verdad personal, sino le metemos la verdad de Dios, incorporamos este ingrediente, la verdad es aquello que nos va a ayudar a acceder a cada uno de esos estados, pero emocionalmente, acceder emocionalmente a cada uno de estos estados. Por ejemplo, este podría ser un estado emocional que dice, todo lo que mamá dice está bien, o sea, es correcto. Eso puede ser una de mis emociones bloqueantes. Ahora bien, ¿eso es verdad? Bueno, no. A menos que tu madre esté en unidad con Dios, todavía no es verdad que tu madre tiene la razón en todo. Sí, cuando sea en unidad con Dios, que podría estarlo en esta tierra. De hecho, recordemos, Jesús nos cuenta que en su primera vida estuvo hasta en el 10º plano aquí. Y recordemos, cuando hablamos de la reencarnación de Jesús, hablamos de un concepto de reencarnación que no tiene nada que ver con el normal, porque casi nadie reencarna. Solamente el Miller nos cuenta que en esta época, o sea, en la Tierra hasta este momento solo han reencarnado 14 y justo ha sido ahora. O sea, lo que habrían sido 7 almas enteras, que siempre somos de 2 a 2 con almas gemelas, o sea, 14. Eso es lo que nos contaba por lo menos durante muchas charlas. No sé si las cosas habrán cambiado, no creo. Y entonces, cuidado, nadie reencarna, o sea, lo único que hablamos aquí. Entonces, él habría llegado en la primera vida al plano no solo de unidad con Dios, que es ya cuando estás en el 8 o así, sino más en el estado, son estados, digamos, de la conciencia de unidad con Dios. O sea, ya todos a partir del 8, todos. A partir del 7 y el 8. Entonces, ahora la verdad... Ahora, ¿cuál podría ser mi verdad personal? Por ejemplo, en el siguiente bloque. Si papá está enfadado, voy a experimentar dolor. ¿Es eso acaso siempre verdad? Pues no. No. Podría estar enfadado mi padre y estar enfadado con otros y yo no tengo por qué sentir dolor. Pero esa es una emoción bloqueante que también me impide ir más abajo en el laberinto, ¿no? Y el problema está en que si no afronto la verdad de cada una de estas emociones bloqueantes, ya nunca llegaré a la verdad de la experiencia de esta vergüenza. O sea, fijaros, ¿no? Tenemos que
Esto, si conseguimos un estado de oración y sanación y de relación con Dios, por así decirlo, efectiva, ágil o lo que sea, pues esto puede ser como un niño pequeño que lo hace en un momento, estas cosas, ¿no? Pero fijaros como para llegar a cada una es lo mismo, o sea, para llegar a la del centro, para sentirla, sentir su verdad, fijaros, emocionalmente, como un niño pequeño, esto está como asociadas y hay que liberarlas antes. Y es el mismo proceso en todo, que es asumir nuestra verdad personal. Vale, creemos esto, vamos a emocionalmente, como hemos puesto en el texto, sentir emocionalmente el error, sentirlo, apropiarnos de ello en ese sentido, para poderlo liberar, si no, no hay nada, si no vamos a estar siempre en negación. Entonces era eso, pues, para dejar que entre más verdad, como ponemos ahí en ese texto introductorio súper importante, ¿no? De esos temas de la humildad, la verdad. Para poder dejar entrar la verdad de Dios, tenemos que sentir, y esa verdad de Dios solo puede llegar emocionalmente también, por eso tenemos que estar en un estado emocional de sentir, ya sean los miedos, pero sentirlos emocionalmente plenamente, que están basados en el error, pero son nuestros, y si no los sentimos como un niño pequeño, pues no los liberamos. Y en ese estado es cuando podemos sentir también la verdad sobre nosotros, la verdad de cómo Dios nos ve. Y que esto, cuando, por ejemplo, si veis el vídeo anterior a este sobre el niño abortado natural, que habla desde el cuerpo espiritual, que a todos los abortos, tanto naturales como no, les espera igual que a nosotros, les espera una larga carrera de oportunidades en lecciones, en muchos planos, muchas dimensiones, donde el alma está aprendiendo a ser autoconsciente. Pues en esos vídeos a lo mejor podéis tener estas experiencias, aunque seáis completamente novatos, porque muchos, aunque llevemos muchos años, muchas veces comprobamos que somos muy novatos en lo que es realmente experimentar el proceso de verdad, de permitir que entre la visión de cómo nos ve Dios hasta aquí. Dios como almas nos ve puramente, pero para que entre aquí eso, nosotros tenemos que tener todo este proceso de honestidad, de emocional, todo este proceso que describimos. Tenemos que aplicar la voluntad en la vida y también en momentos de oración, en la vida, la voluntad para comprender y para actuar armonizadamente con respecto a las leyes de Dios, que son todas amorosas, y la voluntad aplicándola ahí, en esos tres aspectos de humildad, verdad y amor, como los estamos viendo. Entonces, aquí lo está concretando de esta manera, ¿no? Y de hecho dice, la verdad es aquello que abre todo para ti. Fijaos, ¿no? La verdad te hará libre. La verdad es lo que veíamos, el aspecto que abre la puerta al amor, ¿no? Si nos podemos, mediante nuestra aceptación emocional de la verdad personal, que está basada normalmente en errores emocionales, permitimos que entre en ese estado ya de emocional, verdad emocionalmente a nosotros, la verdad de Dios, y eso nos abre a poder ser más canales del amor divino que Dios está todo el rato queriéndonos dar, ¿no? Por eso es tan importante este enfoque de la oración y de la vida y lo que significa la fe en este sentido, ¿no? En el sentido de poder realizar más nuestros deseos y recibir más inspiraciones. El amor divino va a venir con mucha sabiduría y muchas historias, que precisamente estas negruras de las penas causales y las vergüenzas causales no nos permiten, este es el yo herido, está cubriendo el yo real y no nos permiten, pues eso, expresarnos aquí en continuidad con el niño pequeño puro que en el fondo siempre somos en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ahora bien, la razón
por lo que digo esto es que muchos estamos todavía evitando la verdad en nuestras vidas. Evitamos incluso la verdad de vuestra propia emoción en tu vida, la verdad emocional de tu vida. Hemos tenido antes una buena conversación con... ¿Dónde está Sven? Con Sven, que tenía el coche diésel, el carro diésel. Sven me comentaba antes, bueno, pues que necesitaba llenar el vehículo de gasolina. Estos diésel, o sea, los coches diésel, que resulta que solo hay una bomba, o sea, solo hay para echar gasolina solo hay una manguera. Y entonces tuvo que hacer muchas maniobras para entrar, pero justo cuando entró un chico joven rápidamente con el coche y se colocó ahí en la bomba de donde iba a estar él, o algo así. Y eso le produjo instantáneamente una emoción, lógicamente, de rabia. Esta ira, ¿no? ¿Y luego qué pasó? No queremos experimentar ese enfado, porque no queremos juzgarnos a nosotros mismos. Pensamos, si tengo ira no soy espiritual, no soy amoroso, es terrible. Así que no voy a tener esta ira más. Lo que en vez de eso voy a hacer es hacer como que no existe ese enfado, que es lo que Sven hizo, este señor Sven. Lo que hace es, entonces, pone su coche en la otra bomba, se pone a llenar el coche, ¿vale? ¿De acuerdo? Siempre haciendo esa representación, ¿vale? No está pasando, disimulando, ¿no? Si no hay ninguna emoción. Entonces se pone a conducir unos kilómetros y el coche se para de repente, con todo el humo saliendo de ahí. Y veis ya se os da una idea de lo que sucedió probablemente, pues que llenó el coche de gasolina normal en vez de diésel. Así que ya lo veis, el resultado de la acción, la negación de la emoción real, así, con esa negación creó un efecto que empeoró las cosas, que también, o sea, un efecto que fue detonado emocionalmente. ¿Veis? Esto sucede una y otra vez. Siempre que os alejáis de la verdad, creáis otro efecto de empeorar. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? Bueno, yo tenía la emoción. ¿Y qué me está diciendo esa ira en ese momento? La ira que siente este señor echando gasolina. Pues que tengo muchos bloqueos. O sea, esta ira en realidad no es, como sabemos por muchas cosas, ¿no? Desde el Ho'oponopono, que hay que ir cultivando esta cualidad de no ser reactivos, ¿no? Y como nos invitan a hacer muchas cosas, técnicas de terapias, ¿verdad? También incluso. Y entrar, para poder entrar a realmente la causa de que reaccione así, si es que hay muchos bloqueos a alguna otra cosa por ahí abajo, ¿no? Y no necesito preocuparme sobre lo que está ahí debajo, que está en la base. Todo lo que necesito hacer es ir y experimentar mi ira de una manera amorosa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hacer eso? Pues voy por ejemplo, me salgo unos kilómetros en el coche, o sea, me monto en el coche, voy unos metros para allá y en privado por ahí pues me pongo a gritar y a golpear el volante o lo que sea, bueno, algo así, que no sea muy eso. Y sigo. Así es como lo experimento de una manera amorosa. O sea, no tengo que ir y pegarle ahí un puñetazo en la nariz al tipo ese que me ha quitado la manguera de gasolina. Lógicamente esa es la manera no amorosa.
Así que vamos ahí y experimentamos la emoción de una manera amorosa. Esa es la verdad en ese momento. La verdad en ese momento es que estoy enfadado, ¿qué leches? Y necesito experimentar la verdad de ese momento. Y la verdad es que estoy enfadado, experiméntala. Pero lo que acabamos y entonces lo que acabarás haciendo, así experimentando, es irás soltando estos bloqueos que te pueden llevar hasta la emoción subyacente. ¿Tiene sentido? Y si elegís no experimentar la verdad en ese momento particular, ¿qué va a suceder en vez de eso? ¿Qué pasará? O sea, a ti se te va a llevar al daño emocional que tienes dentro de tu alma, pero ciertamente no lo liberarás. A ver, lo que sucedió para Sven es que estaba ese proceso donde él comprendió y todo eso y bueno, y después del primer evento sucedió incluso un segundo. Después del evento de la gasolina, pues sucede, bueno, lo que hemos visto, todo este evento del coche roto. Muchos problemas. ¿Qué haríais vosotros en ese caso? ¿Qué sentiríais dentro? Pues enfadados ¿con quién? Pues vais a enfadaros con vosotros mismos. Y eso es lo que le dijo Sven, que básicamente estaba sintiendo. Enfadarse consigo mismo. El problema con este enfado es que es el mismo que enfadarse con otros, con los demás. No es un acto amoroso, pero necesitamos sentirlo y debe haber una razón por la que estamos sintiéndolo. Así que necesitamos sentir esta ira con nosotros mismos, pero muchas veces ese enfado ni siquiera es una emoción que está aquí, en esta bola. Es alguna emoción que usamos para evitar lo que está aquí. Muchos hacemos esto, la mayoría. Creamos esta ira con nosotros mismos porque estamos demasiado enfadados como para estar enfadados con otros, con otras personas. ¿Qué pasaba cuando eras pequeño y estabas un niño y estabas enfadado con alguien? Te pegaban una bofetada. Si estás enfadado con tu madre, intenta cualquier cosa y ya verás con tu madre. Y si lo intentas hacer con tu padre, imagínate, ¿no? Si intentas hacer algo airado con tu padre. Así que lo que acabamos haciendo es, llegamos a un estado donde la ira con uno mismo es preferible a la ira con otros, a tener enfado con los demás. Pero la verdad es que no es una preferible a la otra. Necesitamos experimentar ambas, pero de una manera amorosa. Y el problema con la ira con uno mismo es que a menudo comenzamos a herirnos a nosotros mismos, haciendo todo tipo de cosas que en realidad no se la haríamos a otra persona. O sea, ¿por qué te estás hiriendo tú a ti mismo si tú no se lo harías a otros? ¿Veis que es el mismo proceso?
solo que estoy evitando algo que está más profundo ahí dentro. La clave está entonces en que necesitamos permitirnos experimentar esa ira con nosotros mismos, pero espera un momento. Y decir, pero si esto se trata de que yo estoy simplemente evitando la ira con otros, con otras personas. La ira, el enfado que tuve con ese otro. Eso es lo que está pasando. Entonces volvamos al enfado con el otro tipo que no fue sentido. Y sentid eso. A ese punto donde podríamos haber permitido la ira, expresarse la ira, pero ya dijimos amorosamente, como vimos antes, con ese otro, con el otro tipo. O sea, ir a la ira no significa que le vayamos a molestar a él, como dijimos antes, sino adueñarse de esa experiencia emocionalmente, experimentamos la emoción y ahora como ya sí estamos en la verdad de esa emoción, estoy enfadado y lo sé, ahora puede fluir y puede salir de mí fluyendo alguna emoción subyacente. Pero si me niego la ira, o sea, niego que esté airado totalmente, lo niego totalmente, entonces la emoción subyacente nunca va a salir. O sea, va a estar tan bloqueada como siempre ha estado. Vale, ahora tenemos una pregunta que viene muy en relación con esto, va a ser interesante. Simplemente me preguntaba ¿qué pasa si continuamente permites que salga tu emoción? O sea, como que no suprimes la ira o el enfado, pero continuamente. Es como el caso de que alguien está siempre airado, no sé si me entiendes, día tras día, semana tras semana, o que alguien que siempre está llorando cuando algo sucede y entonces siempre estás llorando y porque realmente duele. Bueno, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Vamos a ver lo que realmente está sucediendo, dice Miller. Si experimento esta ira hoy, pero también mañana y después, la siguiente semana y el siguiente año, y obtengo la misma ley de la atracción, los eventos relativos a la misma ley de la atracción, que en realidad me muestran entonces todo lo que estoy haciendo ahora es permanecer en esta emoción. Y eso no es lo mismo que experimentarla y liberarla. Fijamos, y vimos también en un texto rápidamente y en un audio, creo, pues la diferencia que hay, que normalmente vivimos en muchas emociones que en realidad no las hemos soltado, vivimos en muchos miedos, enfados, penas y eso, en vez de sentirlas puramente como niños pequeños, ¿no? Y entonces estamos ahí viviéndolas condicionados por eso, ¿no? Entonces lo que está haciendo eso es una proyección hacia lo exterior, hacia el entorno. Podría ser mis padres, mis hijos o cualquiera. Y todo lo que hago es vivir en ese estado. O sea, cuando digo que te adueñes de la emoción, ya os recuerdo que los subtítulos están en inglés, en Google están muy mal muchas veces, porque son automáticos. Cuando son automáticos. Entonces, cuando me adueño de esa emoción, es que lo que vimos, tú en privado expresas la emoción que sientes. En este caso, digamos que es ira y rabia, y me permitiría expresarla plenamente
reconociendo que en realidad esta ira o esta rabia es una negación de una emoción más profunda, ¿vale? Toda ira, todo enfado en realidad es una negación de una emoción más profunda. Propongamos que la emoción ahora es más bien pena en vez de ira. ¿Los tengo por mí mismo o con otros? Porque muchas veces lo que sucede es que usamos la pena como una herramienta para manipular a los demás, igual que usamos el enfado como una herramienta para manipular. Así que tengo que ser honesto conmigo mismo y preguntarme si estoy airado porque simplemente quiero controlar a esa persona o manipular, o lo estoy porque siento alguna emoción causal basada en ira, porque también a veces pueden estar basadas en... Vamos a volver a escuchar esta parte un momento. O estoy enfadado o estoy airado porque estoy sintiendo alguna emoción causal o alguna emoción basada en torno a lo que... O sea, porque estoy teniendo debajo de esa ira, ¿no?, alguna emoción causal que se basa en algo que sucedió cuando era pequeño. Necesito ser honesto conmigo mismo sobre ello. Pero ¿cómo puedo ser honesto si ni siquiera me permito sentirlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser honesto si ya estoy negándolo? ¿Cómo puedo ser honesto? ¿No? ¿Veis la relación? La clave está en sentir tu emoción. Esto es lo primero. La primera cosa, simplemente sentir. Y si la sientes, en segundo lugar, estás en la verdad que existe en ti. En ese momento estoy reconociendo, estoy enfadado, estoy sintiendo mi ira, no estoy reconociéndolo intelectualmente. No, estoy incluso golpeando una bolsa, pateándola o lo que sea. Nunca a una persona, claro, todo eso. Pero la expreso incluso en la manera más amorosa posible, que es adueñarme de ella por mí mismo, y en ese momento en concreto podré normalmente descubrir la verdad de mi ira. O sea, lo causal, pregunta ella. Podría no ser lo causal, pero podría ser la verdad simplemente. ¿Sabes? Te das cuenta. Mira, estoy enfadado porque no conseguí que las cosas fueran como yo quería. O estoy enfadado porque esa persona no me dio amor. ¿Ves? Y por lo tanto, una vez que sientes la verdad de lo que está ahí, puedes comenzar ya a conseguir entrar en lo que está subyaciendo a todo eso. Pero si no sientes la emoción en su propia verdad ahí justo en ese momento, y estás negando esa emoción en ese momento, lo que sucederá es que nunca irás más abajo de eso. Nunca te adentrarás en el laberinto que cubre la emoción causal. Así pues, muchas personas lo que están haciendo es que, tienen sus emociones, puede ser un enfado, una pena, pero no están en la verdad de su emoción. No son honestas sobre lo que está realmente ahí pasando. Por lo tanto, nunca van a acercarse a ninguna emoción causal distinta. Bueno, esas no son causales, pero nunca van a adentrarse a sentir más, a acercarse a las emociones causales que crean la ley de la atracción para ellos. Así que, porque si no, recuerda que si no liberas esa emoción causal, nada va a cambiar.
Así que el secreto de todas las emociones, al fin de cuentas, es que si nada cambia después de yo sentirlas, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Si nada cambia, hay que sospechar del propósito de ese sentir, porque habrá que ir más adentro, profundizar más emocionalmente. Y ahora le pregunta a ella, ¿cómo realmente liberas? Porque ya te he escuchado decir antes que has llorado a veces durante meses tú. Está diciéndoselo a Miller, que él ha explicado en muchos talleres que ha tenido que hacer mucha liberación emocional de este tipo. Pero ¿cómo realmente liberas eso? Es mediante el perdón. Y le dice Miller, es la experiencia de ello, es la liberación de ello. O sea, experimentar la emoción es liberar la emoción. ¿Ok? O sea, si estás llorando durante meses, también tienes que ser muy cuidadosa, porque podrías estar en mucha negación de la verdad de la cuestión que está ahí, de la cuestión que tienes entre manos. Podrías estar en realidad negando la verdad. Depende de cuánta emoción tengas en ti. Obviamente, si has tenido una infancia relativamente fácil, y en realidad nadie la ha tenido aquí, nunca tenemos esa infancia fácil que creemos que hemos tenido, pero digamos que hemos tenido una relativamente fácil. En otras palabras, que no he sido torturado, maltratado y violado cuando era un niño o una niña. Entonces, obviamente, voy a tener menos emociones causales para tratar con ellas que una persona que sí lo ha sido. Tiene sentido, ¿no? Y una persona que ha sido maltratada y violada, es obviamente va a tener que llorar mucha más cantidad de tiempo sobre algunas cuestiones que otra persona que no. Así que necesitamos simplemente permitirnos no juzgar la cantidad de tiempo tampoco, en la cantidad que estamos en una emoción, sino más bien permitirnos simplemente experimentarla. Y puedes experimentar la emoción sin juzgarla, claro. Pero aún así, en esos casos también puedes llegar a comprender en alguno de esos casos que se pueden deber a tu deseo de controlar a otros o de manipularlos. Y eso no es realmente la emoción causal. Así que recuerda que cuando estamos en ese estado de sentir la emoción causal, vas a realmente sentirte como un niño, experimentando esa emoción, sin acusar, culpar, ni nada más proyectándose, saliendo a partir de ti en ese momento, nada más, solamente sintiendo la pena de esa emoción o la aflicción dentro de ti y ya está. Y cuando lo haces, sentirás todo este cambio energético, incluso en tu propio cuerpo. Cosas empezarán a cambiar en el cuerpo. Sentirás energía fluyendo a través del cuerpo y mucha gente siente como si fuera calor, como si estuvieran muy, muy calurosos cuando están sintiendo eso. Y la razón es que cuando soltamos la emoción causal, los sistemas energéticos de nuestro cuerpo, tanto espiritual como físico, todos ellos cambian, esos sistemas, a resultas de la emoción cuando está liberándose. Entonces, si eso no ocurre, entonces necesitamos sospechar mucho del proceso. A ver qué emoción estamos experimentando. Fijaos, esto aquí además, vamos a parar un momento, esto se lía mucho en general, digo, en todo lo que nos cuenta y nos aclara a la vez muchísimas cosas, porque nosotros en toda este bola de bloqueos y todas estas historias, a partir de que ya no nos permitimos experimentar la emoción causal por todas las emociones y creencias que son creencias emocionales, no de mamá tiene la razón, no sé qué, todas esas iras, todas esas creencias son adicciones que no nos permiten
sentir que las compartimos con muchos desencarnados que no creen en la vida, entre comillas, eterna, y que se quedan por miles de millones por aquí. Y su percepción de nosotros es básicamente energética. Muchas veces no saben ni por qué están pegados. Entonces tenemos todo ese tema que ya lo hemos abierto en varios audios, en algún texto de la introducción, ¿no? de los puntos introductorios, que es que entonces estos son coladeros, estos bloqueos son agujeros en el fondo, en nuestra alma, donde gracias a que nosotros estamos evitando, gracias entre comillas, a que nosotros estamos evitando sentir eso, ya estamos adictos a una serie de creencias bloqueantes y compartidas pues, por milenios de esta historia en la Tierra de engaño completo, incluso engaño religioso, que no habla porque no hablamos de las emociones, no hablamos de... y todas estas historias. Entonces, boom, ¿qué va a pasar aquí? Nos van a reforzar eso. No es culpa de ellos, ni es culpa nuestra, no es culpa de nadie, pero se va a reforzar, nos van a reforzar esas creencias, nos van a meter creencias, sí, mira qué malos son los hombres, o mira qué malas son las mujeres, o adicciones de la vergüenza sexual, pues si da la casualidad o la mala suerte o la buena suerte de que te rodean espíritus de un tipo adictivo X, pues esa vergüenza sexual la pueden aprovechar, ese agujero que tienes abierto en un caso concreto, pues para instigar muchos actos de todo tipo, para vengarse de esa vergüenza sexual, y ellos así no tienen que experimentar a su vez su propia emoción causal. Entonces nuestro no querer experimentar la emoción causal se liga de una manera energética, llamadla inconsciente si queréis, con otros desencarnados que están por aquí. Son personas igual que nosotros, solo que ya no tienen el cuerpo físico y no saben que hay tantos planos de evolución, no saben que todo es lecciones sobre el amor, no saben nada tampoco de emociones, ni pueden escuchar casi más que sus propias adicciones y eso, pero tienen mucho más liberación mental en ese estado con el cuerpo espiritual y pueden proyectarte muchos pensamientos incluso muchas cosas inteligentes, en el sentido de, mira, esa persona es un buen objeto para el siguiente conquista sexual, por ejemplo, o etcétera, etcétera. Son todo tipo de inimaginable de cosas de la influencia espiritual que ocurre debido simplemente a esto, a nuestra adicción y múltiples capas de adicción bloqueo que se componen la máscara para no sentir el yo herido y por lo tanto no ser el yo real, para así no ser el yo real y alinearnos con el amor divino, el canal del Espíritu Santo, y recibir realmente el amor divino y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, eso. O sea, imagínate, dice Miller, si simplemente estoy llorando porque hiciste algo que a mí no me gustaba. Pues imagínate. Y entonces yo quiero que hagas algo diferente. Yo quería, cuando estoy llorando, estoy queriendo que hagas algo diferente. Vale, pues entonces no estoy llorando con una emoción causal. No es eso lo que estoy liberando. Ok. Todo lo que quiero es con ello controlarte con mis lágrimas, seguramente. ¿Vale? Y eso no es una emoción causal, claro. Eso ni siquiera es una de esas emociones. O sea, ni siquiera, fijaros, dice aquí, qué curioso, que ni siquiera es una de estas emociones bloqueantes. Es lo que llamo una de autoengaño, que es todo otro tema diferente. Así que mucha cantidad de nuestras emociones son en realidad de ese tipo, de autoengaño por propia naturaleza, y que las usamos para fabricar una condición de controlar a otros o a nosotros mismos. Y no estamos hablando de ellas hoy, básicamente. Lo que nos tratamos de enfocar hoy es en esas emociones bloqueantes que han sido establecidas en torno o encima, y todas ellas suceden en tu infancia, por cierto, no como un adulto. Todas suceden en esa infancia. Mucha gente las llamaría tus sistemas de creencia, las creencias que tienes. Podrían simplemente ser creencias sobre la mamá, sobre el papá, sobre las emociones. Y todas esas emociones están causando bloqueos que estás experimentando para experimentar esta emoción. Bloqueos para experimentar esta emoción.
Y ahora le pregunta a ella, ¿estás siempre enlazado con tus padres? ¿O podría venir de fuera, de fuentes externas como la escuela? Sí, ahora va a decir algo muy interesante, ya veré. Desde la edad de 4 años, sí, le dice Miller. Porque sí, dice, y ahora dice ella, que tuvo una crianza bastante buena, pero sin embargo fue en la escuela, ya sabes, donde al tratar con otros chicos, profesores, pues todo eso, ¿no? Vale, ¿puedo señalarte algo? Ahora Miller le dice, solo con las palabras que ha dicho, pues ya le va a señalar. Tienes un bloqueo a la hora de tratar con tus emociones de infancia en relación a tus padres. Y acabas de decir con palabras lo que es. Y le pregunta cuál es y ella dice, no, tendría que pensar, no lo he pensado. Pero si dijiste las palabras, le dice Miller, mira, pues acabas de decir esto. Yo tuve una crianza bastante buena. Esta es una de las principales emociones bloqueantes. Es que está tu madre al lado sentada. Todos se ríen porque sí. Puedes ver que automáticamente hay una razón muy fuerte para decir eso por tu parte. ¿Puedes ver eso? Que hay una razón muy fuerte. Y la chica dice, sí, es que mi madre dice lo mismo sobre su crianza. Exactamente, dice Miller, exactamente. Bien, lógicamente tenemos que dejar de juzgar nuestra crianza, lógicamente. Tenemos simplemente que dejar de juzgarla y lo que tenemos que hacer es empezar a decir la verdad sobre ello. Bueno, mi madre y mi padre puede que hayan intentado hacerlo lo mejor que podían en el momento, ok, mientras que pueden haber han hecho lo que han sentido correcto en el momento, todo eso. Pero la mayoría de madres y padres de ese planeta no tienen ninguna comprensión sobre las emociones causales, ninguna sobre las emociones bloqueantes, ninguna sobre todas estas cosas que crearon en nosotros, ninguna comprensión sobre el libre albedrío. Y muchos creen que ellos creen que aman, pero no entienden ninguna comprensión sobre lo que es el amor. Y nos intentan controlar como un niño y por lo tanto con eso rompen leyes del amor, quebrantan, por así decir. Así que tenemos que afrontar muy directamente la verdad de que realmente, aunque mi madre pudiera sentir que yo tuve una crianza bastante buena, hubo cantidad de emociones que crearon en mí, pues eso, hubo muchas emociones creadas en mí. Vamos a volverla a poner un momento. Pero es que ha vacilado un momento. Hay muchas emociones que fueron creadas en mí a resultas de ese quebrantamiento de las leyes del amor, ¿ok? Y la clave no es juzgar, claro, de juzgarles a los padres por ello, sino sentir lo que eso creó en ti. Por ejemplo, dice la chica, cuando algo sucedió en la escuela y me enfado sobre ello, y entonces luego se lo pongo a ellos, se lo proyecto a ellos, se lo meto a ellos, lo que sucedió, le pregunta a ella, ¿era eso su ley de la atracción, la ley de los padres? Esto va a ser ya para acabar, vamos a acabar ya aquí, es un punto interesantísimo. Fijaros, ¿era eso su ley de la atracción? Sí, dice Miller, claro. A pesar de que era también la cosa de ella, pero ¿era su ley de la atracción?
O sea, y entonces si ellos te castigaron por eso, puedes ver ya que ellos estaban castigándote por su propia ley de la atracción. ¿Veis? Directamente es una cosa no amorosa. Están haciendo una cosa... Fijaos, ¿no? Entonces, la ignorancia espiritual del planeta, ¿no? Es tan grande con las leyes del alma y o sea, de Dios, que es eso, ¿no? Que la niña que no sabe nada, ¿no? Pues se enfada lógicamente con cosas y se las va a mostrar ahí a los padres, y ese enfado pues está recubriendo emociones causales provocadas por el ambiente de cuando era pequeña, ¿no? Y quieren salir, esas emociones causales salen, como estamos viendo en el vídeo, y en otros lados pues salen con las iras, con miedos y las historias, ¿no? Y los padres, en vez de recibir el regalo, que es decir, vamos a ver, aquí esta niña tiene una emoción causal negativa, por así decirlo, no puede ser de ella, porque todos aquí venimos, por así decirlo, abiertos a esto, pero no tenemos lo del karma. Todo eso son engaños. Todo este tema es que estamos en un gigantesco engaño que yo no sé ni cómo se va a solucionar esto. Pero las almas son perfectas, entonces en muchos sentidos, y perfectas en ese sentido de absorber todo para progresar en planos de lecciones de amor. Todo esto es que estamos en un engaño tan grande, incluso en todos los cursos de milagros y todo esto, y todos los demás que no aclaran esto, porque esto es un proceso súper lógico, súper bonito, claro, con muchas acciones posibles a realizar con todo esto, y se habla muy bien, todo está, o sea, se puede hablar muy bien, y fijaos, ¿no? Y de repente tenemos todos los engaños, ¿no? De la nueva era y todo este tema, para que directamente condenan una y otra vez a los niños, ¿no? Condenan la vida de unas maneras más sutiles, que mezclando verdades y mentiras, que es horrible. Te vas dando cuenta de la pesadilla esta. Entonces dice, puedes ver entonces que aunque a menudo sentimos como que, sabes, que, o sea, que sientes como que mamá y papá lo hicieron bien, y por cierto, muchos os sentís así, y esa es una de las razones por las que no sentís, por las que no estáis sintiendo muchas de vuestras emociones. ¿Y por qué es eso? Es porque no te enfocas en la verdad tal como la ve Dios con respecto a ello. O sea, fijaos, ¿no? Como todas nuestras mentiras y muchas metafísicas y todo eso es para no sentir la verdad divina emocionalmente en nosotros, ya, aquí. Pese a que muchas imitan, muchos libros y espiritualidades imitan todo esto de alguna manera, pero fijaos que simple es por otro lado, ¿no? O sea, cada vez que mis padres rompieron la ley del libre albedrío, ellos no me amaban. Desde la perspectiva de Dios, esa es la verdad. Cada vez que me manipularon o controlaron, o me hicieron algo para controlar mi voluntad, no me estaban amando. Fijaos, esto es muy controvertido porque, claro, todo el mundo piensa que los niños están mal, pues porque ya estamos durante años proyectándoles nuestras historias y como no hay ese cuidado tan sutil y tan bonito con la crianza, como no hay un valor realmente, no se valora la vida. De hecho, estamos aprendiendo de forma emocional cómo realmente en la concepción es donde empieza la vida, se crea el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. El cuerpo espiritual sigue para adelante por todos los planos si el alma lo permite, se lo permite después de la pena, que puede ser un aborto o que puede ser
pues, y todos los ayudantes celestiales que tienen que venir ahí, que lo veremos más en más vídeos, que tienen que venir cada vez por más y más cantidad a cuidar de todo el desaguisado que estamos haciendo espiritual aquí en esta tierra, pues no tenemos esa visión, ¿no? Entonces nosotros ya, o sea, es una locura total, ¿no? Mi voluntad, y como niño, pues como ya se ve enseguida con todas estas proyecciones y todas esas historias, pues esto nos suena como, ¿cómo vas a dejar a los niños hacer lo que quieran, ¿no? Es como, es una locura. Bueno. Bueno, en tanto... Vamos a ponerlo otra vez. Me hicieron algo para controlar mi voluntad, no estaban siendo amorosos conmigo. Pero debo archivar esto porque ya vamos a hablar del libre albedrío en otro momento. Pero en tanto que su propio... En otras palabras, si yo ejercito mi propio libre albedrío y en el proceso de hacerlo mi libre albedrío hiere al tuyo, ahora estoy siendo no amoroso en el ejercicio de mi libre albedrío. Ahora bien, tus padres hicieron eso muchas veces. Eso ha sucedido muchas veces. Eso significa entonces directamente que la frase que has dicho de tuve una crianza bastante buena, realmente es tuve una crianza bastante buena en comparación con otros. ¿Tiene sentido? Eso es lo que realmente estabas diciendo. Pero en comparación con lo que Dios le hubiera gustado que tú seas, de comparación en cómo a Dios le hubiera gustado que tú tuvieras lo que tú tuvieras, ¿cómo es? ¿Cómo fue? Porque al final, esa es lo que es la verdad. La verdad es como Dios te hubiera criado, por así decirlo, si estuviera ahí al lado de ti y ser tu madre. Esa es la verdad. Es la verdad que necesitamos sentir emocionalmente. De acuerdo, gracias, dice ella. A ver qué dice la mamá, dice Miller. Bueno, la clave con muchas de estas cosas es que como padres es que queremos que ellos procesen, digamos, que trabajen con sus emociones sin culparnos a nosotros como padres, ¿no? Y la verdad es que esto va a ser muy difícil para los niños, algo muy difícil de hacer porque al final su ambiente, que por cierto como padres nosotros creamos, es obviamente un factor muy grande en el proceso emocional y en su crecimiento emocional y por lo tanto en los errores emocionales y los bloqueos que están dentro de los niños. Así que en algún momento como padres vamos a culpar a los niños de las elecciones que nosotros hicimos. Así que pero nosotros desde una perspectiva auténtica, de la perspectiva verdadera, nosotros somos los responsables, los únicos responsables por la creación de muchas de nuestras emociones heridas de los niños, de muchas de las emociones heridas de los niños. Y necesitamos, como padres en algún momento, reconocer eso. Y por cierto, y lo mismo sucede conmigo mismo y con mis propios padres, ¿no?
En otras palabras, mis propios padres en algún momento van a tener que hacerlo en algún momento del futuro. Si quieren ser en unidad con Dios, van a tener que reconocer ese día donde crearon muchas de mis heridas emocionales, que luego yo tuve que liberar y que crearon muchas de mis situaciones que ahora tengo dentro de mí y de las que me estoy intentando librar. Así que cuando nos decimos a nosotros mismos que tuvimos una crianza bastante buena, pues fíjate cómo es ese uno de los mayores bloqueos a la hora de experimentar la emoción, porque lo que estamos intentando hacer con eso, y esta es la dinámica que sucede a menudo, es que, mira, ahí estoy yo como niña, aquí está mi madre, ¿ok? A menudo, la persona de la que queremos amor es esa persona, pongamos. Queremos el amor de la mamá. Nuestro deseo es tener amor de la mamá. Así que, ¿qué sucede? Cuando comienzo a sentir la verdad, tal como la ve Dios, tal como la siente Dios, la mamá empieza a sentir que eso es un error. Ahora bien, cuando la mamá se siente así, ¿qué va a proyectar hacia ti? Dirá, no hagas eso, no vayas hasta allí. Y si yo me engancho en querer amor de la mamá y ella está dándome desaprobación, puedes ver directamente que ya no voy a querer afrontar la verdad de Dios. ¿Lo ves? Y esto es uno de los bloqueos más grandes que tenemos en el planeta para realmente cambiar a las siguientes generaciones, las emociones de las siguientes generaciones, ¿ok? Y si os decís esto en todos los momentos, si os decís que tuvisteis una bastante buena crianza, entonces no tiene mucho sentido ni siquiera hacer esa afirmación, porque todo lo que estáis haciendo es, en primer lugar, comparándoos con otras crianzas, os estáis intentando hacer mejores en algunas cosas que esas otras personas. Y hay emociones en vosotros que están afectando vuestra ley de la atracción, que alguien creó y que no fue vosotros quienes las creasteis. ¿Quién lo hizo? Pues sí. Puede ser gente en la escuela, etcétera, pero con la mayor probabilidad, en todos los casos, es la familia, el ambiente familiar. ¿Y en qué momento? Ahora le pregunta a ella, ¿en qué momento empieza eso a convertirse en tu ley de la atracción? Porque mencionaste que los niños... ¿Tu responsabilidad o tu ley de la atracción? Le pregunta Miller. Y ella dice, cosas que le suceden a un niño. Ahora le dice Miller, lo que el niño hace con el padre o madre es la ley de la atracción de los padres. Entonces ella le pregunta, ¿el niño tiene una ley de la atracción también? Y por supuesto, dice Miller, todas las emociones buenas en el niño, unas emociones, es decir, mejor dicho, basadas en el amor, basadas en la verdad, o cualquiera de las emociones basadas en el error en el niño, crean su ley de la atracción, ¿ok? Pero ¿de dónde provienen esas emociones basadas en el amor y esas emociones basadas en el error? ¿De dónde provienen? De la familia, del entorno, antes de que ellos siquiera vayan a la escuela. O sea, tiene que ser algo que tiene que ver con los padres. O sea, y ahí necesitamos empezar. La verdad es que tu ley de la atracción comienza en el momento en que comienzas a ejercitar el libre albedrío, que es el momento en que eres concebido.
Pero por supuesto, la avalancha de emociones que viene a ti en ese momento es principalmente proviene de los padres, y particularmente los primeros meses de la madre. Obviamente entonces eso va a tener un enorme efecto en tu ley de la atracción, la que deriva de todo eso. Y por eso es que es tan poderoso, es tan potente que un padre, si los padres y las madres pueden hacerse conscientes de lo que sucedió con sus hijos, particularmente cuando eran muy pequeños, pero también ahora es cuando son adultos, si pueden ver ahí, pueden entender lo que le sucedió al niño y lo que le está sucediendo ahora mismo, lo pueden entender como su propia ley de la atracción, entonces puede haber un gran tratamiento de ese proceso, de ese procesar, de ese trabajo y atravesar las emociones, tanto de padres como de hijos. Bueno, pues hasta aquí. Estamos hasta aquí lo dejamos hoy, aquí. Y bueno, ya con lo que ha dicho se explica muchas cosas, pues ya seguimos. Muchas gracias, hasta el siguiente.